Bueno, arrancamos, Clara. Clara Cantore, ¿no? La misma. Aquí está, muy bien. Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Gustavo, muchas gracias Che por recibirme y por la paciencia para coordinar horarios. Es complicado, es complicado. ¿Dónde estás ahora? En Unquillo, en casa. ¡Oh! Acá en el lugar donde crecí, que es Ujú. el campo de mi padre, digamos, que hizo ahí unas... Ubicar el sitio. Nosotros estamos en Barcelona, ¿tú dónde estás? Bueno, yo estoy en Unquillo, Córdoba, Argentina, Ah, muy bien. y Que estoy en acá, las viste que afueras. acá a la gente le cuesta un poco, tenés que andar después haciendo. Está muy bien, está muy bien. Estoy en las afueras de la ciudad, o sea, vivo Mm. como... Igual soy medio nómada, o sea, tengo una casa acá, pero estoy ahí ahora justo medio con un pie en Uruguay. Sí, ya te vi que estuviste disfrutando del Uruguay y de la lentitud del Uruguay. Fui un ratito y y no me pude Es volver. horrible, es Unos horrible. conciertos Tengo una pregunta para hacerte después, más adelante, sobre estas cosas que pasan, estos fenómenos que pasan en Uruguay con los músicos, que no solo se mueven al Uruguay por un problema económico a veces, porque verdaderamente también es un poco rentable, sino que hay una especie de enganche en el Uruguay que estoy seguro que te tiene que haber pasado y que lo podemos charlar también, porque... Pero antes que todo vamos a... sos una eterna buscadora. Sí, últimamente estoy un poco más tranquila. ¿Sí? Pero para ti, para los demás no. Pero además soy una bola sin manija, pobre, mi familia, sobre todo mis padres. Yo pienso en mi padre y digo, qué duro ser padre mío, ¿no? Pero bueno, No, está es bueno lo que que... te hagas ese autoanálisis, lleno de No, comprensión, ¿no? alto desafío. Yo pienso, estos Ah. seres claramente están pagando algún karma, algún karma, Que ni ellos saben cuál es, ¿no? seguro. Sí, sí, sí. Sí, yo te conocí porque tocabas el bajo, pero sé que tocaste el violín, que tocaste un montón de instrumentos. Eh, Sos una eterna buscadora, pero una eterna buscadora también de sonidos, en general en tu vida. Pasé por varios instrumentos y de hecho em, terminé descubriendo que al final es la voz mi instrumento, el instrumento con el que todos venimos, y que es la palabra la primera forma de música. También creo que haber pasado por tantas búsquedas, y además tengo una mente tremendamente obsesiva, entonces como que cada vez que agarré un instrumento lo agarré hasta el Así. fondo, hasta el hueso, y es cierto eso que decías de la búsqueda, es cierto que durante mucho tiempo había algo que buscaba en el estudio, creo, o en las notas, que creo que por eso agarraba con tanta obsesión y manija el estudio de la disciplina de los instrumentos. Y mientras más me obsesionaba, menos encontraba eso que estaba buscando. Entonces terminé dándome cuenta de que la música no son las notas, es todo lo que sucede Sí, atrás. claro. No, Eh, claro, seguro, seguro, seguro. claro, pero Pero llegar a claro, ese... viste Perdón. que las cosas se descubren a medida que uno va caminando, ¿no? Quiero decir que Mm. uno va caminando para un sitio y de repente se empieza a encontrar con cosas, se va desviando, pero normalmente siempre sale del mismo patrón del árbol. Quiero decir que el árbol base siempre existe y creo que el árbol base es la voz. El resto es todo como una especie de acompañamiento que te lo va formando, ¿no? Sí, pero lo interesante fue que cuando descubrí eso, tuve que aprender a cultivar la voz hablada antes que la música. O sea, tuve que dejar el No, instrumento y dedicarme a aprender a hablar y a decir lo que me pasaba y a comunicar lo que sentía, digamos, fuera de la música. Porque en realidad la música no es otra cosa más que la proyección de la vida de uno, no es más que la proyección de la humanidad que uno mueve. Entonces, descubrir eso también me calmó un poco esa sed de búsqueda de como si hubiera algo en o sea, la música no existe, realmente es un invento de la cabeza del que la está haciendo y del que la está escuchando, pero es lo más parecido a la divinidad que existe, una cosa está vibrando, que la puedes registrar y reproducir, digamos, pero quien asiste a la música en vivo sabe que eso no es la música, o sea, lo que está grabado no es la música, es una la, reproducción
que puede conmoverte, pero... Es un momento de tu música, es un momento de tu música. Completamente, pero digo, el milagro de la música en vivo, todo lo que sucede ahí es No, claro. completamente irregistrable, no sé cómo se dice, pero no se puede Sí, captar. pero te entiendo clarito, clarito. Vos sabés que hay, en el mundo yo, pues uno tiene una edad y ha caminado alguna cosita, y uno se está dando cuenta que, no sé si es por las redes sociales o por todo lo que hay como tendencias generalizadas, la gente a entrar en una vía muy banal, me da lo mismo todo, ¿no? Y otros muy internos. En la música considero que también está pasando. Es decir, hay músicos muy banales, ¿no? Respetando siempre todas las músicas, ¿no? Pero hay músicos muy del alma, ¿no? Como vos que están metidos cada vez más internamente para poder después sacar. No crean música porque viene un viento para un lado, viene viento para otro, sino que se autoanalizan para hacer música. ¿A vos esto te pasa? Sí, igual creo que es un fenómeno del tiempo este en el que vivimos, digo, ¿no? O sea, Sí, sí. una cosa es la música y otra cosa es la industria de la música. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la industria de la ciencia. Una cosa es la comida y otra cosa es la industria de la comida, ¿no? Y también he sido una persona que siempre buscó una forma de hacer sustentable su pasión. Y sustentable no quiere decir hacerme millonaria, sino quiere decir generar un sistema de distribución de los recursos que genero haciendo música que sea justo. Básicamente para mí ese se convirtió en uno de los pilares también de mi construcción, porque sobre todo conforme fui juntando seguidores y conforme me fui dando cuenta de que tengo la capacidad de ir a un lugar y convocar gente que no es tan masiva, pero realmente no hace falta la masividad para hacer sustentable un proyecto. Entonces, he caminado mucho el mundo de la música y he visto muchas estructuras que no distribuyen las oportunidades de una forma justa. Empezando por los músicos, que es una profesión completamente pauperizada, completamente pauperizada. A mí mientras más me salí de mi rol de música y más observé la realidad desde afuera, eh, quiero contar que pasé por una tremenda crisis durante la pandemia donde realmente me di cuenta de que la música, o sea, llegué a la conclusión de que la música no era para mí, de que había invertido toda mi vida al pedo, o sea, como entré en una crisis muy profunda y me desidentifiqué de mi yo como música, lo cual fue muy sano porque me permitió ver con más perspectiva muchas cosas. Hiciste Entre una ellas, catarsis. Hiciste como una catarsis. sí, y entre ellas una de las cosas que observé es cómo funcionan los circuitos que distribuyen el arte. Y claro, ahí entendí por qué las propuestas que no pertenecen al mainstream y a la industria de la música están condenadas a la pauperización en tanto y en cuanto no se organicen. O sea, los músicos deberían antes que nada estudiar gestión de empresas y administración de empresas y entenderse como sus propias La, empresas para que no... la autogestión es tremenda. Sí, pero la autogestión que tiene que tener uno en la vida, digo, la misma autogestión que tiene que tener un arquitecto, un verdulero o un científico. O sea, el músico y el artista en líneas generales, digo, no está exento de tener que comprender cómo funcionan las reglas de juego y aprender a ser sustentable, porque realmente creo que el hecho de que como seres humanos hagamos sustentable nuestra pasión es parte de la construcción que necesitamos legarle a las generaciones que vienen. Realmente es una de las cosas que más me interesan de lo que mi música mueve, que mueva espacios que ayuden a compartir las herramientas que a mí me ayudaron a gestionar mi carrera y mis proyectos, para compartir, sobre todo compartir todas las cosas que no me salieron, para que los que vengan atrás les sea menos difícil, básicamente. Y generar estructuras colaborativas y entender que la competencia no nos lleva a otra cosa más que al enriquecimiento del algoritmo, porque este fenómeno del que estás hablando, en donde todo es en función de que se lo morfe el algoritmo, es el cáncer de la sociedad, digo, ¿no? Algo que crece Sí, sí, ilimitadamente. sí, sí. No, la música no escapa en de esta situación. Completamente, ni la música ni ninguna de las, o sea, digo, Claro. en realidad ahí nos damos cuenta de que en realidad la herramienta que uno tiene para comunicar, ya sea la comunicación, la música, como te digo, o la profesión que uno haya elegido, es simplemente eso, una herramienta. La conciencia con la que uno lo hace es lo que determina qué potencial de transformación tiene eso.
Y yo realmente hace un tiempo que, sobre todo cuando entré en esta crisis tan tremenda, dejó de importarme nada. O sea, imagínate, la música era el sentido de mi vida y cuando perdió ese lugar protagónico fue como, perdió todo Vos sabés sentido. que yo tengo una teoría, ¿no? De que cuando pasó esto de la pandemia, que aquí en Europa, yo sé que en Argentina, en Uruguay, y en Sudamérica fue dura, pero por problemas de espacio, mira lo que te estoy diciendo, de espacio, en Europa fue tremenda, era como estar en cárceles, porque no tenés dónde moverte, no tenías dónde... Pero la gente que hace música, yo siempre digo que la gente que hace música tenía como más suerte para estas cosas, ¿viste? Porque la gente que hace música tiene la posibilidad o tiene ya el ejercicio de encerrarse en sí mismo y empezar a buscar dentro de ellos. Entonces, como que esos espacios los tenían bastante ya habituados. Y no te digo que estaban preparados para nada de esto, porque no es así, pero sí que tenían, como digo yo, una carta, un comodín del público, un comodín bastante interesante en ese aspecto. Hablo de los músicos como los escritores o todo el mundo que se dedica al mundo del arte, los que pintan, todo, que mientras que tuvieran ese material de poder hacer música, su cabeza se oxigenaba de otra manera. Sí, creo que tener un espacio donde uno aprenda a escucharse a sí mismo y conectarse a sí mismo, lejos de los estímulos externos, es algo que es la base de la salud mental, es la base del estar en contacto con uno mismo y la base de escuchar la propia maestría, digo, ¿no? Porque uno puede estar lleno de estímulos y lleno de gente diciéndole y dándole fórmulas de cosas, pero en definitiva uno mismo tiene que ser el que encuentre su propia guía. Y el hecho de tener una herramienta como el arte, sin duda que es fabulosa, pero hay un montón de otras herramientas que creo que en algún punto el confinamiento nos empujó, digamos, a plantearnos cuál es nuestro templo, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde nosotros cultivamos ese contacto con nosotros mismos en lo cotidiano? Porque realmente creo que es una cuestión de asepsia mental. Yo en lo personal digo, la música no es mi templo, es la meditación mi templo. La música a veces la hago, a veces no, a veces tengo ganas de estar en silencio. Escribo, paso más tiempo escribiendo a veces que haciendo música o leyendo. Digo, también ponerle durante mucho tiempo, previo a mi crisis, durante mucho tiempo era la música mi todo, ¿no? Es lo mismo que las parejas o los matrimonios, pensando en términos monógamos, así como súper manija, que era como, la música lo era todo, ¿entendés? O sea, era mi amor, me daba de morfar, me daba estabilidad emocional, mental, qué sé yo, qué sé cuánto, y de repente se fisuró eso y dije, ah, la puta. Y claro, ¿qué pasó? Que finalmente el amor que nos tenemos fue más fuerte y volvió a emerger, pero desde otro lugar, y entonces yo nunca más volví a pedirle que me cubriera mis huecos, sino aprendí a Fue hacerlo como un amor de verdad, ¿no? No le empezaste a pedir, sino le empezaste a dar. completamente. Y aprendí a gestionarme mis propios espacios que generen, donde observar, digamos. Aprendí a gestionármelo yo y no pedirle la música, porque si no la ahogaba, y me ahogaba yo, digo, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo que con cualquier vínculo. Y es muy loco, porque en realidad toda mi forma de vincularme también cambió. Mi forma de vincularme con todo el mundo, mi forma de comunicarme cambió con este cambio de paradigma interno. Escuchame una cosa, vamos a hacer nada, un pequeño corte. Vamos a ¿Vale? escuchar un tema tuyo que para mí, después del tema vamos a hablar un poco, que es Mediterráneo, cantado por, bueno, que es de Joan Manuel Serrat, pero lo he escuchado cantar a ti. Lo escuchamos Dale, y después hablamos un ratito más. ¿neta? Seguimos, amiga. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de ti, porque bueno, yo llevo 30 años fuera de Sudamérica. Ujú. Imagínate que llevo muchísimos años. ¿Y qué pasa? Vos tenés conceptos siempre, lamentablemente, porque la mente después, por suerte, se te abre un poquito, pero de que los cantantes tienen como que van unidos a las canciones, ¿no? Es decir, canciones que cantan, que las has escuchado por cierta gente, automáticamente son solo escuchadas por esa gente, ¿no? Por esa cantante. Inconscientemente por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo te lleva a que
querés escuchar un tema de Citarrosa cantado por Citarrosa, querés escuchar un tema de Serrat cantado por Serrat, ¿viste? Pasa todo este tipo de cosas, sobre todo en el inmigrante, porque se queda en el tiempo. No te olvides que se queda sin querer, se queda en el tiempo. No lo hace de malo ni de nada esto. Entonces, yo ya he escuchado digo, he roto algún cristal sobre esto, pero vos me has ayudado muchísimo, porque la verdaderamente que yo cuando te he escuchado, hay 3 o 4 canciones que te he escuchado versionar, que ya me están gustando como la cantas tú, no como la canta el original. Y no te estoy haciendo nada de ponerte, como digo yo siempre, flores por encima, sino que es verdad. Es decir, yo he escuchado Mediterráneo cantada por ti, como ahora que hemos escuchado, y Serrat sí que me gusta como cantaba por Serrat, pero me cambiaste totalmente el panorama y la canción sigue siendo la misma. ¿Vos consideras que sos tú o es la música que tiene ese poder de cambio a la gente? Porque sin duda. ya van varios que te escuchan y que sé que cuando haces un tipo de canción de este tipo, se quedan con tu canción, quiero decir, se quedan con tu persona y con esa canción que sea cantada por una persona que teóricamente no es la que vos escuchás normalmente. ¿Te sentís que tenés ese poder? Yo lo que creo es que los músicos generalmente tenemos un ego muy tremendo, y sobre todo los compositores, ¿no? Y lo digo, o sea, imagínate, vos estás conociendo mi versión post-pandemia, digo, mi versión de la pandemia, pero antes de la pandemia yo solamente hacía mis canciones y no tocaba ningún cover. O sea, solamente tocaba mi música. Y algo sucedió con el quiebre que dejé de tocar mi música, y tengo canciones hermosas, pero las dejé de tocar, y empecé a tocar la música. Que versionás muy bien. No te quiero porque, como decís, no te quiero aumentar el ego, con todo el respeto y con todo el cariño, no te quiero aumentar. Pero es que las versionás muy, muy bien. Yo no sé si también tiene que ver mucho de que uno ya está en otro tipo de estado de ánimo y le metes mucha espiritualidad en lo que haces. Entonces creo que eso que sin querer o queriendo, ¿no? No sé bien, pero llega, ¿no? Por lo menos a los que nos ponemos un poco viejos y sensibles, llega. El criterio con el que agarro la música es la música que a mí realmente me conmueve. O sea, las músicas, generalmente versiono canciones que en alguna parte de mi historia me han tocado. Claro. Y realmente lo digo con completa ingenuidad, pero digo, o sea, las abordo como si fueran mías. O sea, me olvido de que hay alguien que las escribió. Y de hecho, hay una de las cosas que me resulta fascinante de tomar canciones que escribió otro y componer sobre eso, porque en realidad yo no estoy haciendo un cover, estoy componiendo sobre eso. No. Cambio las armonías, cambio. Totalmente. Con todo el respeto, la desarmás y la volvés a armar. Completamente. Muchas veces me tomo licencias en las letras, en la melodía y en la armonía, o sea, como es. Y de hecho, también comprendí, digamos, que si a mí alguien agarrara canciones mías y hiciera eso, me parece fabuloso, porque uno cree que con las canciones que son como su hijo y que uno tiene que empujar. Yo también dije, bueno, o sea, como. Pero vos sabés que todo esto que acabas de decir también es un poco. Lo hablaba con Gustavo Ripa. No sé si lo conoces, es un músico uruguayo que hace música para el alma, es un guitarrista excelente, te recomiendo que si lo buscas por ahí, que lo escuches. Y él siempre decía que él aprendió música, que él aprendió, pero que eso no significa que por eso sea músico. Es decir, que él le da lo mismo que haber estudiado música. Hay gente que no ha estudiado música, él es uruguayo, dice en el Uruguay, y toca 10.000 veces mejor que cualquier otro que haya estudiado música. Sí, pero es que yo también, o sea, hace rato que estoy muchísimo más allá de la cuestión. O sea, realmente hago música para mí. O sea, no. Quizás sea ese el truco, ¿eh? Claro. Las repercusiones que tienen las redes es algo que de hecho, después de mi crisis, que todo me empezó a importar un carajo y empecé a publicar las canciones de mi niñez, las canciones de mi infancia, las canciones de la tierra en la que crecí, o de que le escuché a mis padres, o que les escuché a mis abuelos, y empecé a tocarlas con un instrumento aparte súper básico como es el bajo. O sea, sinceramente, lo que genera afuera, o sea, naturalmente que soy consciente de que genero algo que mueve un montón de visibilidad e intento usarla para generar conciencia, pero la música realmente me importa nada. O sea, creo que no existe la música, de hecho, que es una ilusión del que le está escuchando. Creo que el que le está escuchando se espeja
algo que está directamente relacionado con lo que ese tema a mí me espejó. Y si te pones a analizarlo técnicamente, es bastante básico lo que hago. Bastante básico, pero la forma en la que empecé a abordar la música cuando empecé a agarrar temas tradicionales es una forma, o sea, yo agarro la canción tradicional y agarro armonías muy básicas en realidad, pero les cambio la lógica. Por decirte el ejemplo, con muy poco haces mucho, entonces. Bueno, lo de mucho en realidad es una cuestión de la percepción. No, pero mucho porque ya sé que no querés, pero yo te digo que sí que haces mucho. Bueno, Sí que o sea, a mí se me... aceptalo de corazón, aceptalo de corazón. A mí o sea, yo soy la primer consumidora de todo lo que hago. O sea, yo hay veces que me paso horas mirando las cosas que grabé. Sí, pero vos tenés una, no sé, me parece a mí, ojo, que yo no soy un atrevido de esto como vos, en otro campo, pero soy atrevido. Hay un poquitito de perfeccionismo en lo que haces, siempre. Sufrí de ese mal de mucho tiempo. Por eso a eso venía, ¿no? De todas formas, me paso ahora, cuando decía que me paso horas escuchando lo que hago, me paso horas escuchando porque me fascina, porque además realmente cuando estoy tocando, toco con la razón completamente apagada. Entonces, para mí después asistir a qué sucedió ahí, claro, con claro. el nacional, y empezar a entenderlo, pero lo digo con cero ego. Como reconocerlo, ¿no? Como reconocer lo que hiciste, ¿no? De hecho, o sea, digamos, si agarro el mismo tema y lo toco hoy, va a sonar completamente distinto. Me di cuenta de que también en la medida en que me animo a apagar, obviamente que uno puede apagar la razón y tocar solamente con la intuición después de haber estudiado un montón de años. Imagínate que yo empuñé una guitarra por primera vez con 3 y estudié un montón de música y estudié un montón de teoría y creo que hay que estudiarla primero, pero luego hay que animarse a apagar la cabeza y dejar que surja la música que uno tiene adentro sin juzgarla, ¿viste? Y para mí ese fue un ejercicio que me llevó un tiempo, pero que últimamente puedo hacer y lo disfruto un montón. Disfruto un montón apagar la cabeza y poner... ¿Sabes qué? Te cuento una cosa, durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, pero muy poco te estoy hablando, quizá muy poco, hasta el año pasado. 24 horas. Sí, no, hasta el año pasado, digamos, uno de mis pesadillas, literalmente mis pesadillas, o sea, soñaba, me despertaba angustiada con este sueño que se repetía una y otra vez, era que me subía a un lugar a tocar y me olvidaba, o sea, me había olvidado de toda la música, no sabía qué tocar. Y era como un teatro lleno de gente que había venido a escucharme. Está para analizar el sueño. Y yo me había olvidado de tocar y me quedaba así como diciendo, no sé qué tocar. Qué sensación. Claro. De vacío. Y es que realmente me di cuenta de que eso es lo que realmente pasa. O sea, cuando toco, y sobre todo cuando asisto al ritual de tocar en vivo, que es un fenómeno que me empezó a dar pánico. O sea, después de la pandemia empecé a tener pánico de subirme a un escenario a compartir con gente de verdad. Imagínate, estuve... Dicen que la pandemia despertó muchos miedos. Sí. Igual los ataques de pánico ya los estaba teniendo antes de la pandemia. Pasa que estaba tan pasada de rosca que... Sí, pero cuando pasa un evento todavía más, acelera toda tu situación y te obliga a saltar eso, ¿viste? Sí. Ahora te iba a hacer otra pregunta. Fuiste al Uruguay. Sí. Te vi tocando tambor. Sí, te vi tocando tambor. Ya sé que es muy complicado tocar caminando, eso ya lo sé. Es muy complicado tocar caminando. Esta gente lo hace desde muy chiquito. Es decir, tiene el hábito de hacerlo desde muy chiquito. Yo siempre pensé, digo, es normal que los músicos, tanto argentinos como otros músicos de otros sitios, que van al Uruguay y de repente se encuentran que en ese sitio encuentran musicalmente, no porque yo sea uruguayo, pero es verdad que porque uno desde fuera lo empieza a ver y se da cuenta, que es uno de los sitios que tiene muchísimas fusiones. Es un crisol de música increíble. Y tiene un vínculo con la música popular que nosotros muchas veces no cobramos dimensión de la riqueza que tenemos en las tradiciones populares de nuestras músicas, en las tradiciones rituales de nuestras músicas, que tienen una ancestralidad que si nos ponemos a investigar es como el origen de los tiempos. Ancestralidades que en Europa se han perdido. Yo estudié 2 años en Alemania y realmente, y curtí, digamos, la movida de música europea,
y en Europa está casi perdida, digamos, esas tradiciones. Y particularmente el Uruguay tiene algo que yo soy de Córdoba, no soy de Buenos Aires, ¿no? No, ya Hago lo esta sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. aclaración porque digo, cuando los uruguayos piensan en Argentina, naturalmente que No, no te preocupes. la principal influencia que tienen es de... Bueno, no te olvides que mi programa se llama Mate, Tango y Folclore. Es decir, claro, que el tango sí, de la no, y capital, además, pero el folclore está desparramado por toda Argentina, que es impresionante. Aparte tienen un nivel cultural, esto es anecdótico de Uruguay, porque Uruguay, al ser, yo considero que al ser tan chico, alberga cosas o exprime mucho más cosas que en un ciclo tan grande. También claro, pero quiero hacer esta aclaración, digo, que cuando vos pensás en un sitio tan grande, estás hablando de Buenos Aires, no estás hablando de Córdoba ni del resto del país. O sea, hay algo muy importante y hablando de la cuestión de por qué me sentí tan en casa en Uruguay. O sea, yo vengo de estar casi viviendo, o sea, sí, viviendo y tratando de huir todo lo que pude de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene, no sé, 12 millones de habitantes. Y claro, responde a otra clase de lógicas, digo, o sea, las ciudades que tienen una concentración, y no lo digo por Buenos Aires, sino por cualquier ciudad que no, esté por cualquiera, sí, 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 te entiendo, te concentrada, entiendo. hay algo en la cuestión de la humanidad, de lo vincular, que está completamente desdibujado en una sociedad que se ordena de una forma tan masiva y tan comprimida y tan competitiva y tan donde las oportunidades son escasas y hay tanta gente. Digo, no es que Córdoba o Uruguay estén exentos, pero matemáticamente tienen la décima Exacto. parte de habitantes. Entonces, eh, Te yo obliga a tener otro formato. Inconscientemente obliga a tener otro formato. completamente. Pero eso también me da la pauta Yo de... siempre, bueno, yo siempre digo, yo cuando voy a Montevideo, cuando viajo y voy a ver a la familia, hoy estoy a Montevideo, siento a Montevideo como un pueblo, pero no porque Completamente. no tenga sentimiento de capital, no porque no tenga sentimiento de capital, sino que la forma que tiene, seguramente por la cantidad de habitantes, por la estructura, no es masivo. Entonces, como no es masivo, no te sentís que tenés espacios para hacer cosas, espacios. No te estás pegando con la gente continuamente o moviéndote con la gente. Yo que vengo a un continente bastante, para estas cosas, bastante agobiante, ¿viste? Llegás a Montevideo y tengo esa sensación. Y considero que por eso mucha gente, cuando conozco a gente de Buenos Aires, conozco gente de Córdoba, conozco gente de Jujuy, los de gente de Jujuy o de arriba del todo de Salta, ya son más apaciguados para estas cosas, pero los que son de las capitales que son muy densas, cuando llegan a Montevideo, dicen, esto es como estar en la ciudad, pero tranquilo. Mm, No sé si te pasa eso. sí, completamente. Y musicalmente, el Uruguay cuando tiene entre el candombe, que es una de las cosas que para nosotros, creo que en verdad es la verdadera raíz nuestra, aunque haya venido de África, creo que verdaderamente es para mí, principal sello de identidad. Por supuesto que el folclore, el canto popular y todo esto lo tenemos muy, muy acentuado por un problema de una persecución política de todo esto y que se aferró muchísimo en una generación y prendió muy bien y les da a los músicos mucha apertura, mucha visión de otro tipo de músicas que sin querer el canto popular las une, ¿no? Las mete todo en un tipo de canción que verdaderamente hace una verdadera fusión de la música de por ahí, ¿no? Porque yo tengo amigos aquí que son uruguayos que son jazzistas, pero hacen candombe, ¿entendés? Decir, todo así, ¿no? Todo, vos lo escuchás y decís todo así, todo muy, muy, pero no de algún día de que se despertaron y empezaron a hacer esto, es que piensan así. El candombe tiene algo, si bien viene de la música africana y de Brasil también, ¿no? Como de las corrientes que adoptó la africanidad en el Brasil y del África mismo, tiene algo muy particular, digo, que es del Uruguay, así de simple, digo, a nivel ritual. Y sin duda que siendo un país tan pequeño, de tan pocos habitantes, tiene una identidad increíble en la música. Y donde yo sentí muchísima generosidad de ser recibida y de poder intercambiar los lenguajes, las lenguas madres
del folclore, que para empezar, el folclore nuestro, o sea, el folclore del que yo vengo, es un folclore pensado en ritmos ternarios, ¿no? Y el candombe es un folclore pensado en divisiones binarias, en líneas generales. Entonces la forma en la que para mí se siente en el cuerpo, el caminar literalmente con el candombe es un quiebre de cabeza tremendo y estoy en cero de vuelta, estoy como si estuviera arrancando desde cero y me encanta, me fascina que una música me vuelva a poner en el lugar de estudiante aprendiz que está ahí aprendiendo con el coso, me enamoró eso y me dieron muchísimas ganas de ir a aprender eso. O sea, yo anhelo ese sentimiento del empezar a descubrir las músicas Claro, claro, claro. de Sos cero. súper curiosa, hija, súper Mira, curiosa. Tenés una curiosidad, por eso te digo, sos una interminable, tenés una fuerza interminable para aprender y para desaprender también, ¿eh? Porque me da la sensación que también desaprendés, en algún momento desaprendés. Como que echás para atrás el hilo de repente, me da sensación. Capaz que me sí, pasa a mí. igual la parte del desaprender es como una lección a la que inexorablemente estoy llegando, porque obviamente que como cualquier ser humano normal, digo, lo primero que hice fue acumular conocimiento y apegarme a la acumulación de conocimiento. Y no solamente apegarme, sino que, o sea, fui una estudiante manija queriendo meter todo lo que estaba estudiando en toda la música y tal, taca, 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 y el ejercicio de soltar el apego al capital simbólico que uno va incorporando conforme va estudiando, es un ejercicio que, lejos de, porque la sensación es decir, no, si suelto esto lo pierdo. Y no, todo lo que uno abrevó queda en algún lugar, y si uno tiene la confianza en la maestría de uno mismo, emergen esos conocimientos cuando tienen que emerger, en donde tienen que emerger, pero no por una cuestión racional donde uno dice, ahora voy a usar la pentatónica de la... Esa forma, por lo menos a mí jamás me funcionó. Entonces, No, claro, claro. lo que cada vez más me funciona es el confiar en la intuición y el dejar que suceda y decir, che, Está bien ¿sabes? tener, como digo, ¿no? Está bien tener una norma, una forma, pero después hay que dejarse soltar, porque si no vivís encorsetado toda tu vida. Si no la pasás No, muy mal, básicamente. no, y O sea, aparte lo dice alguien muy manija y o sea, tengo una cabeza muy racional que todo el tiempo tengo que estar... me imagino todo este cambio lo que tiene que haber hecho internamente. Me dijiste que hacías meditación, eso te tiene que haber ayudado muchísimo. Sí, medito y es la base de mi Somos, equilibrio. somos, Meditar somos dos, somos y dos, sí. somos dos. Practico Vipassana hace unos años y antes de Ah, eso también meditaba y hacía otras cosas, pero está para mí bueno eso, está bueno. la base la base de la música, y la música ahora sí como el primer lenguaje que habla cualquier ser humano, digo, ¿no? O sea, todos hacemos música cuando hablamos. Y para aprender a hacer música y para aprender a hablar y para aprender o para saber qué es lo que uno quiere comunicar, necesita primero escucharse. Es una cuestión matemática. Entonces, aprender a hacer silencio y escucharse uno mismo y escuchar a los otros y escuchar los ciclos de las cosas es un ejercicio que es bastante más útil que estudiar escalas. Has aprendido un También, montón con eso, has aprendido un montón, porque el aprender a observarse y a observar es una virtud que hay que potenciar. lo he aprendido a los palos, en realidad. No, era no soy Está una bueno. persona que haya nacido, Le sacamos el misticismo. no soy una persona que haya nacido, porque hay personas que naturalmente vienen de fábrica con Sí, esa sí, capacidad. sí, sí. Pero Yo, yo no le quiero quitar mérito a esos que han nacido así, pero tiene mucho mérito de salir de una manera y de repente encontrarse con cambios. Y aparte sos joven. ¿sabes la Anda que cantidad no de vas a pasar, aceite? anda que no vas a pasar fases. Mm. ¿Sabes la cantidad de aceite que no pierden? ¿Viste la expresión perder aceite como un motor cuando pierde aceite? Sí. Bueno, perdón, que justo le tenía un caramelo acá y no me presente. Sí, sin duda son personas que optimizan su energía muchísimo más las que Claro, saben escuchar claro. antes de hacer. Yo lo tuve que aprender al palo, digo, o sea, como después de darme... Porque también creo que hay algo de la edad y de la energía. Yo tengo 34 años, tampoco es que soy una anciana, pero No, pero tampoco
No, pero no sos una anciana, pero tenés vivido. A veces la intensidad con que se vive se aprende, si tenés la capacidad de aprender, porque hay gente que vive esa velocidad y no aprende. Mis 20 años fui una máquina, pero una máquina de dármela contra la pared también. Entonces me planteo decir, ¿de qué sirve tener tanta energía si uno la usa como el orto? De nada. También te voy a decir una cosa, es mejor pegarse con 20 años que pegarse con 50 contra la pared. Yo creo que pegársela contra la pared, igual uno nunca está exento de pegársela contra la pared. No. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, está bueno ir aprendiendo cosas que son la base de hacer buenos negocios, ¿no? Y el buen negocio en la vida, digo. El buen negocio de saber invertir energía en algo que por lo menos me va a devolver lo mismo que estoy invirtiendo, que es un montón, que es mi tiempo, digo. Discernir se llama eso. Ver lo que consumís de verdad en tu cuerpo, que en verdad consumís, tanto visual como olfativa, como bucal, como oído, como vida en general. Hay que discernir para que todo eso que entre con salud, ¿no? Porque entre con buena vibra, con buena situación, con buena energía. Otra cosa te iba a decir, estuviste en el Uruguay, ¿ya aprendiste a agarrar el termo así? ¿Ya podés tocar la guitarra con el termo así? No podés tocar la guitarra así. Por supuesto, no. Con la guitarra tenés que tocar, con el termo, el mate en esta mano así, y tenés que tocar la guitarra. No, quiero ver, a ver. Bueno, amiga, vamos a dejarlo. Te voy a agradecer primero que me hayas atendido y que hayas estado un ratito con nosotros aquí. Y sobre todo invitarte el día que pases por Barcelona, porque por todo lo movido, porque como pasás tan rápido a veces. Mi hermano vive ahí y hace poquito estuve ahí visitando. ¿Ah, sí? Wow. Pues ya estás invitada a que vengas al programa. Sabes que tengo un programa aquí de radio que estamos ahora saliendo al aire también. Se llama Mate, Tango y Folclore acá en el Prat de Llobregat, que es un pueblo que está entre medio de Barcelona y el aeropuerto, ¿vale? Para que te tengas a 10 minutos de los dos lados. Y es un pueblo agrícola que está bastante bien y mucho más tranquilo que Barcelona, porque, bueno, Barcelona tiene lo que acabamos de hablar. Pero que la idea y el concepto es que si algún día pasas por aquí, te invito, por supuesto, porque estás súper invitada a estar un ratito con nosotros, tomar unos mates, que no sé si tomas mate. Sí, por supuesto. El mate. Ahí está, muy bien, todo localizado, muy bien. Un abrazo, amiga, muchas gracias por todo lo que das gracias por... sabes que aquí te estamos escuchando, yo paso tu música y te escuchamos con muchísimo cariño porque acá nosotros somos dos viejitos los que trabajamos en la radio y hacemos esta música, pero agradecemos ver gente joven haciendo folclore. La vejez y la juventud es una cuestión de la mente, no de la... Pero tengo 56 años y me lo tengo que creer que tengo 56 años. Posta. Tengo que cuidarme porque tengo 56 años. Tengo que creerme que puedo, pero no tengo que olvidarme que tengo 56 años. Un beso gigante, amiga. Cuídate. Chao.